Buenos días chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Vamos a comenzar ya la actividad de hoy. Hoy la actividad, comparada con otras, bien corta, pero no deja de ser importante, pues hoy pues daríamos todas las maniobras que no hemos dado aún lógicamente, de palpación en lo que es abdomen. Antes de comenzar, unas preguntitas sencillas sobre la clase anterior de digestivo 1. Me gustaría que alguien me diga cuáles serían las técnicas fundamentales para lo que es el examen físico de la cavidad bucal, que sería la primera porción, de lo que vamos a examinar en el examen físico digestivo. ¿Cuáles serían esas técnicas? Incluso en regional ya hemos hecho prácticamente este examen físico. Inspección y palpación, muy bien. Teniendo mucho énfasis en la inspección. Ese se completa con la palpación en caso de no haber alteraciones visibles o sí haberlas y lógicamente poder describirlas mejor con la palpación. Y en el caso del último segmento, lo que es colon rectal, incluso casi el último segmento que sería canal anal, ya no, ¿cuál sería igual las técnicas que utilizaríamos nosotros? Inspección y tacto rectal. Recordad que el tacto rectal pertenece a lo que es la palpación también, pero bueno, dentro de las técnicas sería lo que realmente se va a hacer. Muy bien, para comenzar el día de hoy vamos a compartir pantalla para dar lo que nos falta de digestivo. Muy bien, hay muchas cosas que las voy a pasar muy rápido porque está muy reciente lo que es el examen físico de esta zona, que lo dimos en regional. Verán que todas estas primeras diapositivas ya las hemos visto. La división de cuadrantes depende de la escuela, los 4 cuadrantes, 9, que sería la que nosotros más utilizaríamos. La proyección de esos órganos, esos 9 cuadrantes, importante para nosotros poder dominar si estamos encontrando alguna masa palpable, lógicamente poder eh, pensar en cuál sería la que está aumentada de tamaño, saber, recordar muy rapidito el orden que cambia a la hora de examinar esta área. Empezaríamos con la inspección, luego la ocultación, para evitar que cualquier otra maniobra me modifique lo que es el peristaltismo intestinal. Luego pasaríamos a la percusión y por último, sería la palpación, siempre comenzando con una palpación superficial y luego profunda. Siempre tener en cuenta todas estas medidas generales, el vaciamiento de la vejiga, que haya privacidad en la consulta, una buena iluminación, el paciente que se acueste, esté en decúbito supino, con una pequeña elevación, una pequeña almohada o sin ninguna, yo prefiero sin ninguna, y pudiera tener una semiflexión, una ligera flexión de lo que es la rodilla. Las manos siempre al lado del cuerpo. Verán que cuando estemos haciendo las prácticas siempre existe el reflejo de elevar los brazos y ponerlos como si fueran almohadas. Tener en cuenta la fricción de las manos para que siempre están frías. Es muy desagradable tocar un abdomen con las manos frías. Preguntar siempre si hay dolor en algún área, porque cuando ya lleguemos a la palpación tenemos que tener en cuenta que hay que ir contrario a lo que es la presencia de ese dolor, siempre ir lo más lejos posible. Si a una simple inspección no encontramos nada que nos llame la atención,
debemos tratar de buscar alguna protrusión con esta maniobra de Valsalva, que hacemos una modificación de ella, que sería paciente que se tape la boca y tosa, ¿eh? O lo incorporamos con el test de Chapman como si fuéramos a levantarlo, y ahí también hace una presión intraabdominal importante y vemos alguna tumoración que no era visible. Ya con la presión sí protruye y perfectamente pudiéramos ver si hay una hernia umbilical o incisional, que son serían las más frecuentes, y bueno, más en las zonas más bajas pudiera haber una hernia crural o una hernia inguinal, con las particularidades de la hernia inguinal que se examina vía genital, ¿eh? Cuando ya pasemos la ocultación, recordarle que siempre hay que ocultar todas las áreas abdominales, teniendo estas dos áreas específicas, lo que es en la válvula iliocecal, es la unión de esos cuadrantes derechos inferiores, y el mesogastro llegando a la unión de esos cuadrantes superiores izquierdos, que sería lo del ángulo de Trace, ahí duodeno y unal, porque serían donde más se pudieran escuchar, pero realmente se debe escuchar toda la zona. Una zona donde son más sensibles a la ocultación, porque son lugares de estrechez, lugares donde pudiera ser más sonoro. Recordarle que lo normal es de 5.35, entonces cualquier número que me dé en un minuto por debajo de 5, el paciente está teniendo un hilio paralítico, ha disminuido, y si da más de 35 va a tener algún tipo de oclusión, puede ser mecánica, puede ser funcional, puede ser el más frecuente por las bridas. Después que opera a una persona, no hace un buen reposo, y lógicamente esto puede provocar que la misma cicatriz se adhiera, las adherencias propias que hace la cicatriz, y luego hace tracción, y como está suelto esos intestinos en cavidad abdominal en constante movimiento, se tuerce porque está unido con esa brida, y ahí es donde viene la oclusión intestinal. Es una de las causas más frecuentes de oclusión intestinal. A la hora de ocultar, cuando estamos algún soplo buscando abdomen, ahí aprovechamos y vemos la bloquea de arteria aorta abdominal, pero bueno, cualquier ruido, generalmente vamos a usar la campana, si, fundamentalmente para lo que son los vasculares, como las arterias renales, que próximamente daremos esas actividades. Y en el caso de la aorta abdominal, lógicamente sería ahí en un tercio medio, un poquito para la lineal izquierda, donde vamos a escuchar mejor. En el caso de que hubiese alguna estenosis, una coartación, pudiera haber un soplo. A la hora de percusión, existen distintas variantes en cuanto al orden. Las podemos hacer en abanico, desde la sínfisis del puy abriendo hacia arriba, ¿eh? O hacerlas en columna, igual lateral derecho completo, después todo el centro y después lateral izquierdo. Pero siempre tener en cuenta de la sonoridad, que en dependencia si es un órgano macizo me va a dar matidez, y si hay un órgano hueco, lógicamente con presencia de gas, me va a dar un timpanismo, una sonoridad timpánica. Nunca la sonoridad, a no ser que sea una gran distensión, tenga una oclusión con distensión, que ahí sí va a sonar igualito como suena el aparato respiratorio, ¿eh? Pero sí, en los órganos huecos, en este caso alguno de estos intestinos pudiera darme alguna timpanismo. No tan marcado, pero sí lo da. También pensar que estos intestinos, si están llenos de líquido, están llenos de material fecal, me va a dar matidez, no me va a dar realmente timpanismo. Nosotros vamos a utilizar, recordándole, lógicamente, lo que es la técnica dígito digital, en la cual debe percutirse bien, si no, no va a ser buena la sonoridad. Y en caso que se sospeche ascitis, nosotros realizaríamos lo que es la maniobra de Tarrar, la cual apoyamos una mano en lo que es el abdomen lateral izquierdo. Recordar que siempre estamos ubicados a la derecha del paciente, y hacemos pequeñas percusiones digital en el lado derecho, provocando como una onda expansiva de ese líquido, y se hace perceptible en la mano que descansa paralela al abdomen. Si hay poco líquido y lo sospechamos, necesitaríamos la ayuda de un auxiliar, o incluso el mismo paciente. A veces podemos perfectamente utilizarlo para que nos apoye en lograr aumentar un poquito más la presión
para que el líquido se haga más evidente. Ya les he hablado la posibilidad de áreas donde me va a dar mayor timpanismo, lógicamente, y en todas las áreas de intestino delgado, intestino grueso. Sí, teniendo en cuenta que ya llegando a lo que es fosa ilíaca izquierda, por la acumulación de material fecal sería un área donde más materia va a haber. Y lógicamente lo que es hipocondrio derecho y hipocondrio izquierdo, por los órganos macizos ahí, sería el área de matidez más absoluta en lo que es cavidad abdominal. La palpación, que es la que se lleva, ¿no? Los premios en lo que es en la técnica del examen de abdomen. Aquí encontramos muchísimos signos. Recordarle, siempre me preguntan de esos abdomen globulosos, esos abdomen de pacientes que son obesos. Igual los vamos a palpar y van a buscar cualquier alteración. Y con la percusión nos vamos a ayudar mucho. La presencia de cualquier masa palpable o percutible. Va a haber mucha diferencia en este tipo de pacientes, pero igual se debe examinar. Recordarle, déjenme un momentico, déjenme, ya se cerró la sala. Nosotros debemos tratar de hacerlo con bastante, háganlo en la casa, con sus familiares, con las personas que conviven con ustedes, porque depende mucho de la habilidad que puedan adquirir, esa sensibilidad táctil, porque lógicamente si hay un tumor grande eso lo va a papar todo el mundo, pero debemos ser capaces de poder percibir pequeños cambios, dígase una pequeña hepatomegalia, un pequeño quiste, eso se logra haciéndolo cada vez más frecuente para aumentar esa sensibilidad. Lógicamente tiene que practicarse. Nosotros ya tenemos al paciente ubicado en posición supina. Lógicamente hay algunas maniobras, verán que ya cambiamos al paciente y en vez de estar acostado lo pondríamos de pie. Tener en cuenta la fricción de las manos, estar colocado a la derecha del paciente. Preguntarle dónde le duele, porque si tiene algún dolor en alguna zona deberíamos empezar lejos, lo más lejos posible y terminar en esa zona dolorosa. Y siempre hay pacientes que son muy sensibles, ¿verdad? Pueden tener cosquillas, pueden tener ciertas reacciones. Entonces, ahí lo que haríamos sería, que se hace muy bien, es que el paciente le colocamos la mano de él encima de la de nosotros y verán que se le quita todo este tipo de reacción. También hay pacientes que pueden, ¿cómo decir?, un poco falsearnos o reaccionar bruscamente a estas maniobras. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de distraer al paciente con la conversación. Una conversación que lo saque de su concentración, que estamos examinando esta área, con cosas de la vida cotidiana o con el mismo interrogatorio que pudiéramos estar haciéndole al paciente. Recordarle que vamos a usar alguna técnica monomanual o bimanual. Siempre pudiéramos hacer una palpación superficial monomanual y después ya irnos utilizando la bimanual, algunas de sus técnicas. Esto es un poco abierto, la aprenden bien y a medida que pase el tiempo que se adapten, lo que les sea más fácil a ustedes, es lo que van a hacer. Yo comienzo siempre con una palpación superficial, con una sola mano, y a medida que quiero incrementar lo que es la profundidad de la palpación, ya utilizo lo que son algunas de las variantes bimanual. En caso de algunas variantes manual, o están muy colocadas una mano encima de la otra, o se acercan sin estar pocos dedos encima del otro, sino más bien en espejo. Y hacemos movimientos como está aquí. Abrimos las manos hacia afuera y regresamos por el centro. Ambas hacia afuera y regresamos por el centro. Esto a lo que hace es aumentarme esa sensibilidad táctil de cualquier tumoración que estuviese por debajo. Una buena maniobra, pero lo podemos hacer indistintamente en cualquier dirección del abdomen, pero esa sería la variante.
No mover las dos manos a la derecha, las dos manos a la izquierda. No es la idea. Para hacer eso la hago mono manual. ¿Ok? Como decía, debemos tratar de evitar empezar por una zona dolorosa y siempre que encuentre algo, como toda tumoración, todo cambio, debemos empezar por dónde está ese tumor, qué tamaño creo que tiene, si lo tiene en centímetros, si lo tiene en milímetros, siempre pongo en más o menos, porque a lo mejor lo que es 5 centímetros para mí puede ser para 4 para otra persona, pero lo que no puede ser de 5 centímetros para mí, para otra persona 1. El rango medicina se habla más o menos 2, pero en este de tamaño sí, el error no debe ser más de 1 centímetro. ¿En qué forma lo sienten? ¿Cómo ustedes lo sienten? Irregular, regular, redondeado, ovalado, como ustedes lo sientan. La consistencia igual, como ustedes lo sientan, ustedes lo van a escribir. Van a ver algunos más leñosos, como se dice la palabra leñoso, es que es muy duro. Si lo sienten nodular, es que ustedes lo sienten muy irregular y lógicamente sería esa la forma con una consistencia entonces endurecida, ¿verdad? O fluctúa, que me quiere decir que entonces es líquido lo que hay dentro o está suave, se deprime fácilmente. Y si pudiera tener en esa misma superficie, como decía, nodular o lisa, los bordes, también hay que hablar de los bordes, si son filosos, si son constantes, si son romos, si hay movilidad, si se mueve o está fijo. A veces hay tumoraciones que yo puedo describir que están muy profundos, otros muy superficial, y si son sensibles al dolor. Cuando yo lo mueva, sí me aumenta realmente la sensibilidad al dolor. Esta lámina también la han visto. Comenzaríamos por la fosa ilíaca izquierda en un paciente que no tenga dolor y vamos por todos los cuadrantes izquierdos, después los superiores, después los derechos. Voy ya a lo que sea hacia abajo hipogastro y termino en el mesogastro. Esto vamos haciendo poco a poco de esta manera. Después profundizamos, buscando siempre que si ya no hay problema a la palpación superficial, iríamos a la profunda. Ya luego, a lo mejor con algunas maniobras estas sencillas, mono manual o alguna técnica bimanual, ya hemos detectado algo. Pero si es fuera de lo que es abdomen, si es fuera de lo que es renal, fuera de lo que es vaso, lógicamente utilizaríamos esa técnica monomanual de palpación superficial y profunda, buscando todas esas características, y con la técnica bimanual. Pero si en el caso específico, por ejemplo, que vamos a ver si hay hepatomegalia, pudiéramos auxiliarnos de otras técnicas, que serían ya las primeras maniobras que vamos a dar en el día de hoy, nuevas. Empezaríamos con la palpación simple o monomanual. En esta palpación podemos describir bastante lo que es hígado y vesícula. Nosotros seguimos a la derecha del paciente y la mano vamos a colocarla de tal manera que sea paralelo a lo que es la parrilla costal. Él va a tener casi la misma forma de la parrilla costal. Por debajo podemos empezar 2-3 centímetros de abajo y empezamos a hacer la maniobra de movimientos como si fuese un péndulo, sin separar la mano de lo que es la parrilla costal, de la parte del abdomen, perdón, y ir acercándonos a la parrilla costal. Invitamos al paciente que inspire. Recordad que cuando el paciente inspira, los órganos deben descender. Y entonces hacemos presión en ese momento, mandamos a la inspiración y vamos haciendo estos movimientos y empezamos a sentir, en caso de una hepatomegalia, cómo nos toca, como si fuese un escalón. Empezaríamos a sentir perfectamente eso en esta maniobra. Lógicamente va a ser mucho mejor cuando podamos hacerlo en lo que es la clínica de simulación, logrando hacer la práctica. Pero sería, aquí no son movimientos circulares ni nada, sino este tipo de movimiento hacia adelante, hacia atrás, ¿verdad? En el cual invitamos al paciente a inspirar y con esa movilidad nosotros podemos ir tocando. ¿Cómo pueden hacerlo ahorita? ¿Cómo pudiéramos nosotros sentirlo? Bueno, eso mismo háganlo en el mismo reborde costal. Entonces, lógicamente, el reborde costal se va a palpar. Imagínenselo que así mismo le tocarían algún borde hepático, dígase todo el hígado o lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, cualquiera de los dos pudiera estar aumentado de tamaño,
Y esto va a ser positivo cuando haya hepatomegalia. Si no hay hepatomegalia, nosotros nos acercamos a lo que es la parrilla costal y lo único que estamos tocando ahí es el escalón de la última costilla. No estamos tocando más nada. Pero si hay una pequeñísima, cuando el paciente inspira, sentimos que nos toca. Hay un escalón ahí que perfectamente podemos con esta maniobra poderlo describir. Después podríamos aprovechar y ver si ese hígado pudiera ser pelotable con la maniobra bien manual de chafal o de peloteo. Aquí vamos a fijar la mano izquierda en lo que es la fosa lumbar como tal. Derecha es fija, con cierta, lógicamente tiene que estar más adherida, como está en la figura, sino un poco más paralela a lo que es la fosa lumbar. Y nosotros, la mano derecha, en lo que es por debajo del rebote costal, vamos a empujar, vamos a hacer movimientos como si estuviésemos jugando básquet, empujando un balón. De esa misma manera, en caso de que el hígado esté aumentado de tamaño, en la mano izquierda sentiríamos el peloteo, sentiríamos como un balón estuviese chocando con la mano. Esta sería la maniobra de peloteo, que tienen que grabarla muy bien porque cuando vemos renal, la maniobra de peloteo renal es distinta a esta. Aquí vamos a sentir el peloteo a través del riñón de si el hígado está aumentado o no. Y la forma de escribirlo es simplemente en esta maniobra chafal, si hígado pelotable o no. ¿Okay? Pudiera haber una gran hepatomegalia y esta maniobra seguir siendo negativa. No hay sensación táctil de la mano que está en la fosa lumbar de peloteo. Pero esta sería una de las maniobras que hay que hacer para ver si ese hígado realmente es pelotable o no. Después, esta es muy sensible, esta maniobra de Matthews es muy sensible. Practicaríamos esta maniobra en la cual seguimos a la derecha del paciente, pero en este caso nos ubicamos como si fuera, y va a ser bimanual y casi es un enganche. Nosotros vamos a tratar de que como si fuéramos a meternos por debajo del hígado. Nuestros dedos, fundamentalmente los índices, es como si fuéramos a hacer una garra. Ojo, esto es como si fuéramos, no es que vamos a enterrarle las manos al paciente, ¿verdad? Es con cierta técnica de suave y un poquito más de presión, no más que eso. Y invitamos, lógicamente, al paciente que inspire. Si nosotros ya más o menos a esta altura ya tenemos una sospecha de cuánto es la hepatomegalia, nosotros debemos empezar un poco más lejos de lo que pensamos que tendría el paciente. Si ya pensamos que es 2 centímetros, entonces empezaríamos a 4 centímetros desde lo que es región umbilical, buscando diagonal la parrilla costal, pero no empezar ahí mismo en el reborde, porque si ya tiene hepatomegalia no nos vamos a meter por debajo del hígado. La idea es ir de lo normal hasta que lleguemos a ese borde y empezamos a igual invitar al paciente a que inspire y vamos haciendo cierta presión del enganche, cierta presión de esta maniobra, tratando, que es muy sensible esta maniobra, para poder describir ese borde hepático que podemos palparlo. Es una maniobra muy, muy sensible realmente. Verán que conocemos la práctica, sería muy bien. Para tener una idea de imaginarnos cómo sería, les repito, en vez de hacer la maniobra lejos de la parrilla costal, vamos a tratar de hacer el enganche de ese arco costal, esa última costilla, y más o menos sí sería lo que vamos a sentir con esta maniobra. Esta la podemos hacer también, es muy sensible y esta sería ya el paciente de pie. Nosotros nos vamos a colocar por detrás, es casi una variante de Matthew. Nos vamos a colocar por detrás un poco, no molesta, sino que tiene sus particularidades porque hay pacientes que pueden ser muy gruesos y el médico puede ser pequeño y tener los brazos cortos. No es que sea obligado a hacer todas las maniobras, pero bueno, esta nos ayuda también y es bien sensible porque de pie, desciende un poco más el órgano y casi haciendo un Matthew, en este caso por detrás, que sería la maniobra de voto, hacemos lo mismo. Nos alejamos un poco de la parrilla costal y vamos haciendo el enganche e invitamos al paciente que inspire. Al haber el descenso del órgano, pudiera ser mucho más sensible con esta maniobra y poder describir muy bien ese reborde, lo que es el hígado en caso de haber hepatomegalia. Si no hay hepatomegalia y ya con las otras maniobras
perfectamente describimos, no hay visceromegalia y no hay que hacer tantas maniobras. Muy bien, esas serían las maniobras para hígado. Ahora vamos a hablar de maniobras que se utilizan para lo que es la vesícula biliar, fundamentalmente para detectar lo que es colecistitis, cálculo biliar, cualquier molestia a este nivel, una vesícula inflamada, una vesícula aumentada de tamaño. Primero tendremos que saber dónde queda esa vesícula, que vamos a utilizar lo que se llama el punto de Murphy. Este punto de Murphy nosotros vamos a trazar una línea imaginaria desde el ombligo hasta la comisura axilar anterior. Eso es muy fácil de hacerlo. Y el punto donde me toque el reborde costal, ese sería el punto de Murphy. Ahí mismo. En una vesícula que está bien colocada en lo que es la región posterior del hígado, no pasa nada. Este punto ahí no me va a provocar nada. Incluso en un paciente que tenga colecistitis, esto es solo para localizar dónde vamos a hacer después una maniobra. Pero bueno, aquí sería para detectar bien dónde después voy a hacer la maniobra de Murphy. Entonces, punto de Murphy, línea imaginaria desde el ombligo hasta la comisura axilar anterior, donde me toque el reborde costal, ese sería el punto de Murphy. Lógicamente, derecho, porque aquí no hay vesícula, a no ser que haya una transposición o cambio de los órganos. Eso es raro, pacientes muy poco por ciento en el mundo. Ahora bien, con ese punto de Murphy nosotros vamos a hacer la maniobra de Murphy, que esta es la que realmente vamos a buscar a ver si hay una vesícula inflamada, si hay una colecistitis, si realmente hay sensibilidad. Esta maniobra la podemos hacer así con los dos pulgares, lo podemos hacer con el dedo índice y el medio, haciendo presión en ese punto de Murphy. Cualquiera de las dos variantes es aceptada para todo cirujano, para todo clínico, cualquiera de las dos variantes pudiera ser. La esencia de esto es, en ese punto, mandar a inspirar al paciente y nosotros ejercer presión en ese punto. Se va a hacer positivo cuando el paciente interrumpe esa inspiración. Cuando él inspira, se me baja el hígado, me baja la vesícula, hace más prominente, me hace más superficial o rebasa el reborde costal y lógicamente con los dedos que esté ejerciendo la presión va a ser dolor y él me interrumpe, él coge aire y cuando lo ve me suspende la inspiración porque es muy doloroso. En un paciente normal que no tenga nada que ver con inflamación de la vesícula ni con colecistitis, el paciente inspira y expira sin ningún problema. Un paciente normal no tiene que haber nada en esta maniobra. Estos son pacientes, como le decía ayer, generalmente van a ser mujeres, obesas, multíparas, ha tenido más de un parto, dos, tres, con dispepsia, le caen mal las comidas, le caen mal los granos, le caen mal el chocolate, le cae mal el huevo, tiene mucha aerogastria, está teniendo algunos que otros dolores en el abdomen superior, mucho mejor si más específico, si es hipocondrio derecho y cuando le hacemos esta maniobra da positiva. Entonces ya sabemos que el ultrasonido nos va a decir que tiene cálculo y posiblemente ya tenga lo que es la colecistitis. Cálculo no es obligado que sea colecistitis, más bien lo que tiene es litiasis, que igual habría que operar estos casos. Entonces esta sería la maniobra de Murphy, que para eso utilizo el punto de Murphy. Ahora bien, en el apéndice hay muchas maniobras. Yo sé que a muchos les gusta lo que es las especialidades quirúrgicas y se aprenden muchos signos para buscar lo que es la apendicitis. Todo eso está muy bien. Ahora, el más sensible de esto es en el punto de McBurney realizar la maniobra de Blomberg. También yo, cuando demos la práctica, le daré dos o tres signos muy positivos, muy sensibles para lo que es abdomen agudo, en este caso inflamatorio, ¿verdad? Por la apendicitis aguda. Nosotros el punto de McBurney, ¿dónde lo vamos a buscar? Es la unión de los dos tercios internos con el tercio externo, este punto que lógicamente ahí sería ese punto de McBurney donde me hace más, se proyecta más lo que es el apéndice en la pared abdominal anterior. Y ese punto va a ser específico para después hacer lo que es la maniobra de Blomberg. Maniobra de Blomberg, que nosotros lo que vamos a hacer es paciente que vino con dolor en epigastrio, que después lógicamente o periumbilical, que después radió a fosa ilíaca derecha, que después tuvo un vómito y ahora tiene febrícula y es intenso el dolor. Y estamos pensando en apendicitis, nosotros empezamos bien, lejos,
lejos, lejos, lejos, la palpación. Y a medida que llegamos aquí, empieza a ver la fase más dolorosa, el paciente a quejarse, estamos haciendo una palpación superficial y le duele, ¿eh? Nosotros vamos a apretar en ese punto, hacer lo que es la maniobra del hombre, y haciéndole esa maniobra nosotros tenemos que tratar de hacerle alguna que otra pregunta, lo que sea, para tratar de distraerlo lo mejor posible, y en cuanto él nos vaya a responder, nosotros soltamos bruscamente esa presión que estamos ejerciendo, y eso es lo que va a hacer esta maniobra. La esencia de esta maniobra, hacer una descompresión brusca, y el paciente va a brincar más, le va a doler más. Nosotros tenemos que tratar de distraerlo, porque si tiene dolor, tiene apendicitis, tenga lo que tenga, hasta un cólico, nosotros estamos haciendo presión y soltamos, va a tener dolor. Entonces decimos, apendicitis, no, hay que realmente provocar el dolor, distraerlo, de tal manera que realmente cuando nos vaya a responder, que está distraído, eso estamos hablando de un segundo, 2 segundos, yo le suelto rápido y ahí el paciente brinca, me puede apretar, me puede pellizcar, puede llorar. La reacción perfectamente se ve que le duele más cuando lo soltamos. En caso del niño, por ejemplo, para hacer esta maniobra, hacemos variante de colocar nuestros dedos de tal manera en abanico. Coloco un dedo aquí, coloco un dedo en el punto de más burni, coloco otro más alejado y otro más hacia el ombligo, y voy percutiendo los dedos que están lejos de ese punto más burni. Entonces al niño se va quejando, pero llego al punto donde estoy ya en más burni, y ahí si el niño me llora, si me brinca, es para no hacer una descompresión de este tipo con un niño. Y estoy haciendo con la percusión la misma técnica. Hago presión hacia abajo cuando percuto, y cuando eso es rápido, y cuando ya no percuto, que se levanta, ahí hago esta, prácticamente es la esencia de una descompresión, y me hace positividad esta maniobra. Esto sería lo fundamental. Ya le digo, cuando tenemos la práctica, le enseñaré 2 o 3 más. Hay muchísimos, muchísimos signos, pero básicamente esta sería el importante, el que gana los 100 puntos buscando lo que es la reacción peritoneal. Con ese cuadro clínico, perfectamente es un abdomen agudo inflamatorio en la cual debe operarse para extraer la apéndice biliar. Entonces eso sería todo por el día de hoy. Más bien es como una continuación de examen físico general de abdomen. Recordarles que a medida que nosotros hacemos el examen físico cefalocaudal, nosotros estamos, ya aprovechamos, hacemos todo esto. Todavía no hemos dado las maniobras renales, no hemos dado las maniobras de vaso. Y cuando nosotros ya demos todo eso y estemos examinando el abdomen, ya vamos a hacer todas esas maniobras para renal, todas las maniobras de vaso, y lo hacemos todos juntos. Y simplemente a la hora de escribir decimos que no hay visomegalia, no hay riñón palpable, no pelotable, y estamos resumiendo una gran y describiendo todos estos aparatos ya cuando estamos ahí, sin tener que ahora voy para abdomen, ahora voy para urinario, ahora voy, no. Eso cuando estamos ahí ya lo hacemos todo. Lo que las clases tenemos que darlas una a una, no podemos darlas en un solo día. Entonces, chicos, esto sería todo. Les dije que era un poco corta, porque prácticamente la primera parte ya la habíamos dado. Pero bueno, de todas formas, alguna pregunta, algo que quieran saber, a lo mejor hayan visto algo, a lo mejor alguno de ustedes ya pasó por la experiencia de haber sido operado por una apendicitis u otro proceso de abdomen agudo, y vieron que le hicieron una que otra maniobra parecida, y esa es la idea. ¿Hay cosas que quieran preguntar? ¿Alguna duda? Las maniobras estas hay que aprendérselas con su nombre, ¿eh? No hay duda, todo está claro. Yo les pido que dentro de sus posibilidades en la casa traten de, incluso voy a ver si puedo ver el video
Ya les digo, cuando a veces me pongo a buscar videos sobre estas cosas, sí, muchos tienen a veces un pequeño error. No puedo subirle videos que tengan algún error. Entonces, si encuentro alguno, se lo subo a la clase, pero con la figura, con la explicación ahí, pudieran empezar ustedes a ir palpando para que aumente, empiecen a tener esa sensación de palpación, tratar de lograr una buena sensibilidad. Y todo absolutamente se palpa. A no ser que sea muy pequeño, no quede remedio. Pero siempre cuando indicamos un ultrasonido, ya nosotros estamos diciendo al médico que realizará el mismo, qué sentimos, dónde, qué pensamos que tenga, de qué tamaño es. Y él, lógicamente, ya con este estudio imanológico, ya nos da tamaño, nos dice si realmente es sólido, si tiene líquido, nos da todas las variantes. Incluso nos recomienda, en dependencia de lo que vea, si ya hay que hacerle alguna punción, algún estudio o si hay que extraerlo. Pero este es más o menos el camino de lo que es el examen físico de abdomen cuando buscando cualquier tumoración, cualquier visceromegalia. Preguntas, chicos, ninguna. Están pensando en cardiovascular nada más. Está bien, no hay problema. Les quedan unas horitas ahí para seguir estudiando algo más sobre cardiovascular. Si no tienen más preguntas, chicos, esto sería todo. Seguiríamos el jueves, seguimos avanzando. El jueves ya pasaríamos a lo que es urinario, la primera clase de lo que tiene que ver con sistema genitourinario. Que tengan buenos días y suerte en el test.